Continuamos con la última parte del capítulo 3 de Levi-Strauss. Estas reglas, no solo en su aspecto formal, pertenecen al mismo tiempo que las que determinan la distribución del precio de la novia. Están ligadas con ellas de modo orgánico. Tenemos por lo menos dos indicios de ello. Un hombre siempre forma pareja con una de sus hermanas, a quien se llama su hermana apareada, de la cual recibe el precio de la novia y de cuyo marido se transforma en nupu. Por otra parte, la generosidad desplegada en las fiestas tiene el efecto de elevar el precio exigible para el matrimonio de las hijas. Entre los cafres, antes, el reparto organizado de los productos alimenticios se aplicaba sin duda a los alimentos vegetales y a la leche, tanto como a la carne. Pero aún hoy, el corte de un buey en la plaza central de un villorrio o del producto de la casa proporciona a los niños pequeños una demostración dramática de la función de las relaciones de parentesco y de la serie de obligaciones recíprocas que acarrean. Los Tonga atribuyen un cuarto trasero al hermano mayor, un cuarto delantero al hermano menor, los dos miembros restantes a los hijos mayores, el corazón y los riñones a las mujeres, la cola y la grupa a los allegados y un pedazo de filet al tío materno. Sin embargo, en ciertas regiones de África Oriental, las reglas son infinitamente más complicadas, ya que varían según se trate de bueyes, ovejas o cabras. Además de los parientes, el jefe y los que ayudaron a traer el animal tienen derecho a una parte de él. Esta distribución se realiza de modo menos ostensible que el reparto en la plaza del villorrio, cuyo fin es que puedan ser vistos los que comen y los que no comen. En efecto, en el interior de la familia, la autoridad descansa sobre la posesión y el control del alimento. Por fin, debemos citar la descripción que pertenece al mismo observador del reparto de un gran antílope entre 22 adultos y 27 niños. Mientras se cortaba el animal, reinaba la mayor excitación y precedieron a la comida murmullos de codicia. Las mujeres machacaban con entusiasmo un complemento de harina para comer con toda esta carne. Inmediatamente después del festín, las mujeres se reunieron no lejos de mí, conversaban ruidosamente y no se cansaban de describir con éxtasis lo satisfechas que se encontraban. Una vieja señora, muy feliz, exclamaba mientras se golpeaba el estómago: «Me siento rejuvenecida, me siento tan aliviada». Sin duda, desde hace algunos años, somos más sensibles al valor dramático de situaciones semejantes. En todo caso, no sería excesivo poner en guarda al lector inclinado a apreciarlas según la perspectiva de nuestra cultura tradicional, que se complace en oponer lo patético del amor desdichado y lo cómico del estómago lleno. En la inmensa mayoría de las sociedades humanas, los dos problemas se sitúan sobre el mismo plano, ya que uno y en otro dominio la naturaleza deja al hombre en presencia del mismo riesgo. La suerte del hombre satisfecho presenta el mismo valor emotivo y puede servir de pretexto para la misma expresión lírica que la del hombre amado. La experiencia primitiva afirma, por otra parte, la continuidad entre las sensaciones orgánicas y las experiencias espirituales. El alimento está en su totalidad impregnado de signos y de peligros. El sentimiento de calor puede ser un común denominador de estados tan diferentes para nosotros como la cólera, el amor o el hartazgo. Este último, a su vez, traba las comunicaciones con el mundo sobrenatural. Para admitir la identificación de las mujeres con bienes, por una parte escasos y por la otra esenciales para la vida del grupo, no se necesita, pues, recordar el vocabulario matrimonial de la Gran Rusia, en el que al novio se lo llama el mercader y a la novia la mercadería. La comparación parece menos chocante si se recuerdan los análisis de Richards,
que ponen de manifiesto los sistemas de equivalencia psicofisiológicos del pensamiento indígena. El alimento es la fuente de las emociones más intensas, proporciona la base de algunas nociones más abstractas y de las metáforas del pensamiento religioso. Para el primitivo, el alimento puede transformarse en el símbolo de las más altas experiencias espirituales y en la expresión de las relaciones sociales más esenciales. En primer lugar, examinemos la característica de la escasez. Existe un equilibrio biológico entre los nacimientos masculinos y los nacimientos femeninos, salvo en las sociedades en las que este equilibrio se haya modificado por la intervención de las costumbres. Cada individuo macho debe tener una oportunidad cercana a una probabilidad muy alta de procurarse una esposa. En estas condiciones, ¿es posible hablar de las mujeres como de un bien escaso cuyo reparto requiere intervención colectiva? Es difícil contestar a esta pregunta sin plantear el problema de la poligamia, cuya discusión excedería demasiado los límites de este trabajo. Nos limitaremos, pues, a algunas consideraciones rápidas que constituirán menos una demostración que la reseña de la posesión que nos parece más sólida al respecto. Desde hace algunos años, la atención de los etnólogos sobre todo aquello que se declaran partidarios de la interpretación difusionista se sintió atraída por el hecho de que la monogamia parece predominante en las sociedades cuyo nivel económico y técnico aparece, por otra parte, como el más primitivo. A partir de esta observación y de otras similares, estos etnólogos llegaron a conclusiones más o menos aventuradas. Según el padre Smith y sus alumnos, debería verse en este fenómeno el signo de una mayor pureza del hombre en estas frases arcaicas de la existencia social. Según Perry y Elliot Smith, estos hechos serían el testimonio de la existencia de una especie de edad de oro anterior al descubrimiento de la civilización. Creemos que se puede acordar a todos estos autores la exactitud de los hechos observados, pero que la conclusión que debe extraerse es diferente. Las dificultades de la existencia cotidiana y el obstáculo que ponen a la formación de los privilegios económicos, de los que puede verse con facilidad que en las sociedades más evolucionadas constituyen siempre la infraestructura de la poligamia, son los que limitan en estos niveles arcaicos el acaparamiento de las mujeres en provecho de algunos. La pureza de alma, en el sentido de la Escuela de Viena, no interviene, pues, en absoluto en lo que de buena gana denominaríamos más que monogamia, una forma de poligamia abortiva, puesto que tanto en estas sociedades como en las que sancionan favorablemente las uniones poligámicas, así como en la nuestra, se tiende hacia una multiplicación de las esposas. Antes, indicamos que el carácter contradictorio de las informaciones acerca de las costumbres sexuales de los grandes monos no permite resolver, en el nivel animal, el problema de la naturaleza innata o adquirida de las tendencias poligámicas. Las observaciones sociales y biológicas se unen para sugerir que estas tendencias son naturales y universales en el hombre y que las únicas causas responsables de su represión provienen de limitaciones nacidas del medio y de la cultura. De modo que, en nuestra opinión, la monogamia no es una institución positiva, constituye solo el límite de la poligamia en sociedades en las cuales, por razones muy diferentes, la competencia económica y sexual alcanza una forma aguda. El débil volumen de la unidad social en las sociedades más primitivas da cuenta de estos caracteres particulares. Por otra parte, aún en nuestras sociedades, la monogamia no constituye una regla general. Los Mambiguara, seminómades de Brasil Occidental, que durante la mayor parte del año viven de la recolección de frutos, autorizan la poligamia entre sus jefes y brujos,
el acaparamiento de 2, 3 o 4 esposas por uno o dos personajes importantes, en el seno de una banda que cuenta a veces con menos de 20 personas, obliga a sus compañeros a una virtud forzosa. Este privilegio es suficiente para trastornar el equilibrio natural de los sexos, ya que los adolescentes varones a veces no encuentran esposas disponibles entre las mujeres de su generación. Cualquiera que sea la solución dada al problema, homosexualidad de los Nambikwara, poliandría fraterna en sus vecinos septentrionales, los Tupi-Kawajib, no por ello la escasez de las esposas se manifiesta con menos dureza en una sociedad que es, sin embargo, predominantemente monogámica. Pero las consideraciones del párrafo anterior conservarán su valor en una sociedad que aplicase la monogamia en forma rigurosa. La tendencia poligámica profunda, cuya existencia puede admitirse en todos los hombres, hace que siempre aparezca como insuficiente el número de mujeres disponibles. Agreguemos que, aun si hubiera tantas mujeres como hombres, no todas son igualmente deseables, dando a este término un sentido más amplio que su habitual connotación erótica, y que, por definición, como muy bien lo observó Hume en un célebre ensayo, las mujeres más deseables forman una minoría. En consecuencia, la demanda de mujeres está siempre real o virtualmente en estado de desequilibrio y de tensión. Consideraciones extraídas de modo exclusivo del estudio de las relaciones entre los sexos en nuestra sociedad no permiten comprender el carácter verdaderamente trágico de ese desequilibrio en el seno de las sociedades primitivas. Sus implicaciones sexuales son secundarias. En efecto, la sociedad primitiva dispone aún más que la nuestra de múltiples recursos para resolver este aspecto del problema. La homosexualidad en ciertos grupos, en otros la poliandría, y el préstamo de mujeres y por fin casi en todas partes la extrema libertad de las relaciones premaritales permitirían a los adolescentes esperar cómodamente hallar una esposa si la función de ésta se limitase a las gratificaciones sexuales. Pero, como se señaló a menudo, en la mayoría de las sociedades primitivas, como también, aunque en grado menor en las sociedades rurales de nuestra sociedad, el matrimonio presenta una importancia totalmente distinta, no erótica, sino económica. La diferencia entre el estatus económico de soltero y el del hombre casado en nuestra sociedad se reduce casi exclusivamente al hecho de que el primero debe renovar con mayor frecuencia su guardarropas. La situación difiere por completo en grupos en los cuales la satisfacción de las necesidades económicas descansa totalmente sobre la sociedad conyugal y la división del trabajo entre los sexos. El hombre y la mujer no solo no tienen la misma especialización técnica y por lo tanto dependen uno del otro para la fabricación de los objetos necesarios para las tareas cotidianas, sino que se consagran a la producción de tipos diferentes de alimentos. Por lo tanto, una alimentación completa y sobre todo regular depende de esta verdadera cooperativa de producción que constituye una pareja. Cuantas más mujeres, más hay para comer, dicen los pigmeos que consideran a las mujeres y a los niños como la parte más preciosa del capital del grupo familiar. Del mismo modo, las mujeres hotentotes en el curso de la ceremonia del matrimonio celebran en coro al novio y a los hombres que al igual que él buscan mujer aunque hoy tengan bastante para comer. Sobre todo en los niveles más primitivos, donde el rigor del medio geográfico y el estado rudimentario de las técnicas hacen azarosos tanto la caza y el cultivo como la recolección de frutos. Para un individuo abandonado a sí mismo, la existencia sería casi imposible. Una de las impresiones más profundas que guardamos de nuestras primeras experiencias en trabajos de campo es la del espectáculo presenciado en un villorrio indígena de Brasil central,
de un hombre joven acuclillado durante horas enteras en el rincón de una choza, sombría y descuidada, espontáneamente flaco y que parecía estar en un total estado de abyección. Lo observamos durante varios días sucesivos. Rara vez salía, salvo para cazar, solitario, y cuando alrededor de los fuegos comenzaban las comidas familiares, la mayoría de las veces habría ayunado si no fuera que, de vez en cuando, una pariente depositaba a su lado un poco de alimento que él comía en silencio. Cuando, intrigados por este destino singular, preguntamos por fin quién era este personaje al que le atribuíamos una grave enfermedad, se nos respondió riendo de nuestras suposiciones. Es un soltero. Esa era, en efecto, la única razón de esta aparente maldición. Desde entonces, esta singular experiencia se renovó a menudo. El soltero miserable, privado de alimento en los días cuando, después de las expediciones infructuosas de caza o de pesca, el menú se limita a los frutos de la recolección y a veces de la jardinería femeninos en un espectáculo característico de la sociedad indígena. Y no es solo la víctima directa quien se encuentra en una situación difícil de soportar. Los parientes o amigos de quienes depende en casos semejantes para su subsistencia soportan con humor su muda ansiedad, ya que con frecuencia cada familia obtiene mediante los esfuerzos conjuntos del marido y de la mujer apenas lo suficiente para no morirse de hambre. Entonces, no es exagerado decir que en tales sociedades el matrimonio presenta una importancia vital para cada individuo, puesto que cada uno está doblemente interesado en encontrar un cónyuge, no solo por él mismo, sino también para evitar en su grupo la aparición de estas dos calamidades de la sociedad primitiva, el soltero y el huérfano. Se nos excusará por acumular citas, pero es importante ilustrar, si no, la generalidad de estas actitudes que nadie sin duda objetará, por lo menos el tono de vehemencia y de convicción con el cual el pensamiento primitivo las expresa en todas partes. Colbaccini escribe acerca de los Bororo, entre quienes realizamos la observación citada en el párrafo anterior. En estos indios el celibato no existe y ni siquiera se imagina, ya que no se admitiría esta posibilidad. De la misma manera, los pigmeos desprecian y se burlan de los solteros como de seres contra natura. Radcliffe Brown señala: tal individuo me fue señalado como una persona peligrosa porque se negó a tomar mujer en una edad en que casarse se considera conveniente para un hombre. En Nueva Guinea, el sistema económico y las reglas tradicionales de la división del trabajo entre hombre y mujer hacen de la vida común entre los sexos una necesidad. En verdad, todo el mundo debe lograr este estado con excepción de los lisiados. Entre los chukis, el reno, nadie puede llevar una vida soportable sin una casa que le pertenezca y una mujer que la cuide. Un adulto soltero solo inspira un desprecio general. Es un inútil, un perezoso, un vagabundo que se arrastra de campamento en campamento. Gilholz escribe acerca de los Kachin en Birmania. En cuanto al celibato voluntario, esa idea ni siquiera parece existir. Para un Kachin, casarse y tener hijos es una gran gloria y es una vergüenza morir sin descendencia. Sin embargo, se puede ver a algunos raros solteros y solteras, pero casi siempre son débiles mentales o personas de carácter imposible, y cuando mueren se les reserva un entierro caricaturesco. Se conocen algunos casos raros de viejos solteros de ambos sexos. Durante su vida tienen vergüenza de su condición y en el momento de su muerte asustan, en particular a los jóvenes. Estos no toman parte en ninguna de las ceremonias funerarias por temor de ser incapaces de formar familia. Los ritos los cumplen sobre todo los muy viejos de ambos sexos y en forma ridícula. Todas las danzas son ejecutadas al revés. Terminamos este recorrido por Oriente. Para un hombre sin mujer no hay paraíso en el cielo ni en la tierra. Si la mujer no hubiera sido
creada, no habría sol ni luna, no habría agricultura ni fuego. Como los judíos orientales y los antiguos babilónicos, los mandeos consideran el celibato como un pecado. Los solteros de ambos sexos, y en particular los monjes y las monjas, son librados sin defensa al comercio con los demonios, donde nacen los malos espíritus y los genios malignos que persiguen a la especie humana. Los indios navajos comparten la misma teoría. La distinción de los sexos y sus relaciones subsisten incluso en los 3 primeros de los 4 mundos inferiores. Tanta es la dificultad que tienen los indígenas para imaginar una forma de existencia, aunque sea la más baja y miserable, que no tenga el beneficio de esas relaciones. Pero los sexos están separados en el 4.º mundo, y los monstruos son el fruto de la masturbación a que se encuentra reducido cada sexo. Se conocen algunas excepciones frente a esa actitud general. El soltero parece presentarse con cierta frecuencia en Polinesia, tal vez porque la producción de alimento no constituye un problema crítico en esta región del mundo. Por otra parte, así como en los Karen de Birmania y en los Tungus, es más bien la consecuencia del rigor con que estas poblaciones aplican sus reglas exogámicas. Cuando el cónyuge prescripto es objeto de una determinación estricta, el matrimonio se vuelve imposible en ausencia de la pariente que ocupe la posición requerida. En este último caso, por lo menos la excepción confirma verdaderamente la regla. ¿Qué pasaría, en efecto, si el principio de la intervención colectiva, afirmado desde un punto de vista puramente formal por la regla que prohíbe el incesto, sin consideración de contenido, no existiera? Se podría esperar que en el seno de este conglomerado natural que constituye la familia, surgieran privilegios a causa de la mayor intimidad que deben presentar allí los contactos interindividuales y por la ausencia de toda regla social tendiente a equilibrarla y a limitarla. No sugerimos que cada familia conservaría automáticamente el monopolio de sus mujeres. Sería afirmar una anterioridad institucional de la familia sobre el grupo, suposiciones que estamos lejos de hacer. Solo postulamos que en el interior del grupo, y sin plantear el problema de la precedencia histórica de uno en relación con el otro, la viscosidad específica del conglomerado familiar actuaría en esta dirección y que resultados de conjunto verificarían esta acción. Ahora bien, tal eventualidad, lo mostramos, es incompatible con las exigencias vitales de la sociedad primitiva e incluso de cualquier sociedad.